Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y comparte. Muy buenas noches para todos. Que la paz, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, si es su santa y bella voluntad. Iniciamos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Bendito Espíritu de Dios, Santísimo Espíritu Santo, te pedimos que nos dirijas. Invádenos con tu presencia, Espíritu Santo, y llénanos del calor de vida. En tu presencia límpianos y lávanos de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros pecados. Arrepentidos, reconociendo que somos pecadores, nos presentamos ante ti. Oh Dios Espíritu de eternidad, de poder, de gracia, de santidad. Lávanos, límpianos, renuévanos, hermoso Espíritu de Dios. Guíanos por el buen camino. Danos cada día esa fortaleza interior para no dejarnos desvanecer en medio de esta lucha, en medio de los ataques, en medio de las adversidades, de las murallas que se pondrán enfrente, en medio de los ejércitos del enemigo que se pondrán enfrente, en medio de toda tempestad y adversidad que tengamos que afrontar. Siempre podamos tener la mirada hacia arriba, hacia el cielo, con la fe en Dios y nada más que en Dios. Que sea allí nuestra primera mirada, nuestro primer deseo, y toda nuestra fe y nuestra confianza sea puesta en Dios. Como hoy la pongo, en ti, hermoso Dios, en ti, Espíritu Santo, cual la clamo, imploro, te pido, Espíritu de Dios, que me lleves a orar, que me enseñes y me guíes para orar adecuadamente. Guíanos, hermoso Espíritu de Dios, para que hoy, en este momento en que nos reunimos en torno a la Santa Palabra, podamos nosotros recibir de ese alimento, para que por medio de esta Santa Palabra seamos renovados, para que ellos seamos revestidos y que eso nos ayude a transformar. Que así también en el honor y por el poder de la Santa Palabra y tu obra se manifiesta alrededor nuestro, se manifieste sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Que tu hermoso Espíritu de Dios sople no solo sobre mi vida, sino los que me acompañan en todo nuestro hogar, para que haya corazones contritos y humillados, para que haya corazones que se dobleguen, corazones que se entreguen, para que, hermoso Espíritu de Dios, me ayudes a entregarme, a darme, a doblegarme totalmente para Dios, poder entrar en su presencia grandiosa y gloriosa y así vivir de la obra maravillosa de Dios. Te presentamos este momento y te invitamos a que seas tú, que en medio de nosotros nos acompañes y dirijas esta lectura de la palabra, este discernimiento de la palabra. Danos sabiduría,
dame inteligencia, unge mis labios y pon las palabras de verdad, correctas y adecuadas, sobre lo que hoy en esta palabra nos transmite a mis hermanos para que ellos la puedan recibir, para que ellas le puedan convertirse en manantiales de vida, para que en ellos transforme. Te pido por cada uno de ellos para que hoy por medio de santa palabra sea el poder de Dios actuando en toda su vida, sea un manto protector sobre sus vidas, sobre todas sus necesidades, pero sobre todo la mayor, que podamos todos conocer de nuestro Dios, entregados en cuerpo, alma y espíritu, para gloria de su santo nombre y para la salvación nuestra. Gracias, hermoso Espíritu de Dios. Gracias por toda tu divina intercesión. Gracias, oh divino Paráclito. Gracias, oh divino Consolador. Bendito Espíritu Santo, oh Dios hecho Espíritu, por tu presencia, por tu guía, por ungirnos, por llenarnos, por renovarnos, por todo lo que haces en cada momento en nuestra vida. Bendito Espíritu de Dios, te aclamamos, te adoramos, te exaltamos y esta noche nos abrimos a ti, que sea tu actuar, tu presencia, tu obra en medio de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, entramos hoy. Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este estudio de la palabra. Hoy estamos en el libro de Samuel. Vamos a entrar en el capítulo número 15. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Saúl desobedece al Señor. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a ungirte rey sobre su pueblo, sobre Israel. Escucha, pues, ahora lo que dice Yahvé. Así dice Yahvé de los ejércitos: he visto lo que hizo Amalec contra Israel. Cómo se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues ahora y derrota a Amalec. Extermínalo por completo sin tenerle compasión alguna. Harás morir a hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Convocó pues Saúl al pueblo y los pasó a revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Llegado a la ciudad de los amalecitas, se apostó en el valle y dijo a los cineos: idos, retiraos, bajad de en medio de Amalec, de lo contrario os destruiré juntamente con ellos. Porque vosotros usasteis de misericordia para con todos los hijos de Israel, cuando subieron de Egipto. Se retiraron los cineos de en medio de Amalec. Saúl derrotó a Amalec desde Avilá hasta Sur, frente a Egipto, y prendió vivo a Agag, rey de Amalec. Y en todo el pueblo ejecutó el anaté, que fue lo que Dios le mandó hacer, que no quedara nada vivo. Le dio la opción de hombres, mujeres, niños y todo tipo de animales. A todos tenía que pasarle cuchillo, tenía que matarlos y no dejar absolutamente nada allí. ¿Por qué a ese nivel? Se preguntará uno. Esta es una de las citas bíblicas muy comunes que ustedes encontrarán tal vez algún día
si llegan a tener la conversación con un ateo o aquellos que se levantan contra Dios, por los cuales dicen que Dios no es bueno, que Dios es malo, se atreven a decir eso. Porque dice, mira, que Dios bueno puede mandar a matar a unos niños, puede mandar a matar a unas mujeres. Y ese es el caballito de Troya por los cuales ellos no aceptan. Y de ahí nació también la teoría de que el malo, porque ya hay también una afirmación, que el malo es Dios, no Satanás, no Luzbel. Luzbel es el bueno y malo es Dios. A todo ese tipo hemos llegado, a todo ese tipo de narrativas, a todo ese tipo de teorías han llegado a las personas, pero obviamente ese es el enemigo que astutamente se ha robado los corazones y las mentes de las personas para dejarse confundir y llevar. Como se pueden dar cuenta, primero que todo, este es un pueblo que era cerca de Egipto, tenía tradiciones paganas. Todos estos pueblos que tenían tradiciones paganas eran pueblos que tenían pues ídolos y servían obviamente al enemigo. Entonces, esos eran territorios que Dios había destinado al pueblo de Israel. Estas personas no lo querían ceder. Y aunque Israel intentó pasar sobre ellos amistosamente, ellos le negaron el paso. Entonces, tenían en sí entonces el inconveniente que estaban en una tierra que ya había sido decretada de Dios para los israelitas. 2, se portaron mal en el momento que pasaron pacíficamente. Y 3, era una tierra que tenía mucha idolatría. Entonces, que Dios haya mandado a quitar la vida no simplemente era porque necesitaba esas tierras. Entonces voy a matarlo porque necesitaba esa tierra para darle a los míos. No. Era porque en ese momento, en ese pueblo era como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios mandó a exterminar Sodoma y Gomorra? Es la misma. Háganse la idea que ese era otro Sodoma y Gomorra, sino que la Biblia no amplía sobre lo que se vivía allí. No ampliaba sobre lo que hacían todos estos hombres y todos estos pueblos y todas estas ciudades. Pero todas estas ciudades estaban consagradas al enemigo y se levantaban contra el Dios de Israel. Blasfemaban contra el Dios de Israel, hacían todo tipo de cosas y prácticas en contra del Dios de Israel. Y ya habían consumido tantos altares al enemigo, habían consumido y dado tanto a ellos que ya, como dice por ahí, ya no había nada que hacer. O sea, ya estaban consumidos totalmente. Entonces ya habían perdido, como quien dice, ya no había oportunidad en ellos como para poder restaurar. Entonces, ahí Dios mandaba, bueno, ya inevitablemente se perdieron, ya decidieron perderse. Ahora, tienen que tener en cuenta que como en esos antiguos tiempos todavía hoy existe eso. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay una religión que se llama la religión Yoruba. No sé si se llama Yoruba, no recuerdo el nombre. Es una religión de Nigeria, es africana, que llegó a México. Ella entró a Latinoamérica por México. Y cuando llegó por unas embarcaciones donde venían negros y que venían como esclavos. Y pues ellos dejaron, aunque les obligaron a que no debían practicar esa religión, ellos comenzaron para poderla, como ellos llegaron a tierras que eran de origen católico, llevaban, quien los trajo eran católicos, entonces ellos eran obligados a renunciar a esas prácticas y tenían que adherirse a las tradiciones católicas. Entonces sabes que las tradiciones católicas tienen imágenes de santos. Entonces ellos también tenían su tipo de imágenes, pero tenían otra imagen a sus dioses a los que ellos adoraban. Entonces, como les estaba prohibido, ellos comenzaron a hacer como estrategia, comenzaron a hacerle el análogo a las imágenes. Entonces, por ejemplo, ellos tenían una imagen
diferente. Entonces, como vieron a la Virgen María, hicieron una imagen que fuera análogo como a la Virgen María, uno que fuera análogo como a nuestro Señor Jesucristo, y así a muchos otros. Es más, le crearon hasta uno de los mal llamados santos, que no deberíamos llamarlos santos, pero es que no me acuerdo el nombre de cuál fue, que también ellos tenían uno que tenía como, que había hecho lo mismo, parecido. Entonces, ellos escondían sus imágenes tras esas imágenes de las imágenes sagradas católicas. Entonces ahí nació el nombre, porque el nombre de la religión es Yoruba, pero de ahí nació el término de santería. ¿Qué pasó? Que ellos comenzaron a hacer sus rituales y a practicar sus rituales, pero teniendo las imágenes allí de las católicas. ¿Por qué? Para que así no sospecharan de que ellos estaban haciendo un ritual con sus imágenes. Pero ellos tenían imágenes ahí para no levantar sospecha. Actualmente tú vas a ciertas partes, a los santeros, y tú encuentras imágenes. A los brujos también a veces a algunos les encuentras imágenes, que es una forma de engañar a los demás. Entonces, estas religiones son tan antiguas como en los tiempos de Saúl. Y ellos, esta gente de la religión yoruba, tienen conciencia de que existe un Dios. ¿Ya? De que existe un Dios y de que hay un Dios diferente al de ellos. Pero aún a pesar de conocer eso, deciden quedarse con sus creencias. Y eso es despreciar a Dios. Porque si a ti te han dado la evidencia de mostrarte que existe un Dios verdadero y tú te resistes simplemente por guardar una tradición que es ancestral de tus padres, pues tú simplemente estás negando la verdad, te estás negando la verdad y te estás negando a Dios. Estas personas tenían todo tipo de rituales y de prácticas que eran, pues, obviamente, todas contrarias a lo que Dios mandaba. Y pues se pervirtieron tanto en su vida, perdieron tanto su corazón, se dejaron perder en su corazón, en su alma, en todo. Y ahí es cuando dices tú, ya no hay nada que hacer aquí. ¿Y qué pasó? Ahí es cuando él manda a decir, bueno, este territorio hay que limpiarlo. Lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. Dijo, ya aquí no hay nada que hacer y aquí hay que terminar. ¿Sí? Hoy el Señor no manda a exterminar. Hay muchas personas que ya, como dice uno, están muertos en vida. Espiritualmente están muertos. Hay personas que están vivos, pero espiritualmente están muertos. Dios ya no los manda a matar o los manda a acabar o a quitar de medio como antes. Porque ya Dios ha permitido que exista, que esté abierta siempre su misericordia y pues las personas determinen sus días según lo que Dios haya, el día que Él determine. Pero no está como antes, que Él, por cumplir la promesa del pueblo de Israel, todos los que se oponían, Él los iba quitando. Todo aquello que se levantaba contra el pueblo de Israel, Él lo iba quitando. Hoy, Él no le ha quitado la potestad al enemigo de poder atacar. Y eso es algo que ustedes tienen que tener presente, que tenemos que tener presente. Dios le quitó la gracia a Satanás, a Luzbel, a Belcebú. Él le quitó esa gracia, la luz. ¿Sí? Eso ellos no lo tienen. Pero ellos tienen algo. Tienen un poder. Y ellos, Dios no le quitó eso. Tienen ese poder. Ellos pueden manipular lo que tiene que ver con lo que hay en la naturaleza. O sea, ellos pueden crear un remolino, ellos pueden crear una tormenta, ellos pueden crear una marea, ellos, ¿sí? ¿Me entienden? Ellos pueden hacer que haya fuego y todas esas cosas. Eso no se lo quitó, eso lo tienen ellos. Dios no le quitó tampoco el poder que ellos nos persiguen. Entonces, ellos tienen toda la potestad con todo lo que ellos tienen de perseguir. Pero Dios no nos iba a abandonar sabiendo que ellos tienen una autoridad más grande que nosotros
nos iba a dejar solos. ¿Qué hizo Dios? Nos dio su Espíritu Santo, el cual recibimos desde el día del bautismo, para que nosotros no andemos en oscuridad. Por eso es que el bautismo es tan importante. Desde allí recibimos nosotros luz y hacemos parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios no le ha quitado a él la potestad de que nos persiga. Él tiene toda la autoridad para perseguirnos. Pero eso no indica que él nos vence, no. Nosotros tenemos el poder para vencer, porque Dios nos ha dado el poder para vencer, o el poder para resistir. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a vencer y a resistir. Ahora, Él no puede tomar posesión de nosotros simplemente porque quiera, ¿no? Cuando hablamos de posesión demoníaca, es un proceso donde ha habido un ritual, donde la persona conscientemente acepta y entrega su alma. O sea, esas personas que venden el alma a Satanás, hacen conjuro, hacen hechizo y hacen un proceso de consagración. Es la única forma. Pero que a ti un brujo te mande un espíritu o a alguien te comience a orar para que te vaya mal, esa no es la forma en que tú vas a obtener una posesión. No, eso lo que se llama eso se llama instigación espiritual. O sea, te están mandando, te están conjurando. Estamos hablando de la brujería, de la hechicería, de todo esto. Lo que hace todas estas personas es conjurar espíritus que hay para que te perturben y te hagan algo mal. ¿Ya? Eso no se lo ha quitado. Él está haciendo constantemente eso. Pero, como les dije, Dios nos dio a nosotros grandeza y poder para nosotros vencer y nosotros no dejarnos arrastrar de ellos. Por eso, si tú eres de tipo de persona que te están haciendo maleficio, brujería, y te está afectando mucho y te tiene derrotado, es simplemente por falta de consagración a Dios, es simplemente por falta de comunión con el Espíritu Santo. Porque usted puede tener a los brujos encima de usted, porque la palabra de Dios lo dice claro: 1000 se te pararán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha. ¿Y a qué se hace referencia cuando el Señor dijo eso? 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha. ¿A qué hacía referencia el Señor? Hacía referencia a los demonios. Se te pueden parar los enemigos, 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero Él nada podrá contra ti. ¿Por qué? Porque tú estás revestido con la luz de Dios. Y ellos, donde está la luz, ellos no pueden entrar. Entonces esa es una parte que tienes que tener en cuenta. Ellos, donde está la luz, no pueden entrar. Entonces tú lo que necesitas es tener luz. Cuando ya entra un demonio o te hace tanto daño, porque has perdido luz. Porque te encontraron por el lugar de oscuridad por donde entrar. Entonces esas son cosas que Él siempre ha tenido y que no ha quitado. ¿Qué hizo? En los antiguos tiempos, en estos tiempos los amalecitas, pues todo su corazón, todo su cuerpo le servía y estaba entregado ¿a qué? A las obras de la oscuridad, igual que los de Sodoma y Gomorra. Toda su vida, su corazón, su alma, su espíritu estaba entregado a las obras pecaminosa y de oscuridad de Satanás. Ya ahí no había nada que hacer. Entonces, por eso fue, aún ellos teniendo conciencia del Dios, como en los antiguos tiempos, así como esto es la religión yoruba, teniendo conocimiento, deciden mejor seguir sus prácticas antes que con el mismo Dios. Entonces, por eso es que Dios los mandó a ellos. ¿Qué pasa? Que así como nosotros bautizamos a nuestros hijos de pequeños, porque muchos dirán, pero bueno, ¿y por qué tenía que mandar a matar a los niños? Pues resulta que ellos también consagraban a sus hijos, ¿qué? A todos esos demonios. Entonces ya estaba, como dice, todo contaminado. Ahí es como dice, está todo contaminado ahí. Entonces cuando el cáncer se ha metido en el centro y tú para arrancarlo muchas veces tienes que arrancar todo, porque si no, no queda nada. Entonces era mejor extirpar todo el cáncer, todo allí. Porque si Dios mandaba arrancar todo es porque está. Ahora les pregunto, ¿qué tenía que ver la vaca y las ovejas con eso? Porque también ellas estaban sometidas. Así como los israelitas tomaban ciertos animales para ofrecer a Dios, pues Satanás también había enseñado
tomar animales para hacer rituales a Satanás, porque él siempre busca imitar todas las cosas de Dios. Por eso es que ustedes ven que hay brujos que utilizan animales para hacer rituales. De hecho, para hacer consagraciones utilizan también unos animales. Para hacer rituales utilizan gallos, gatos negros, gallos también que color rojo, utilizan el macho cabrillo, bueno, en fin, tiene unos animales también para hacer eso. Entonces, todos estos animales también estaban consagrados, o sea, todo lo que estaba allí estaba contaminado, hasta la hierba que estaba allí estaba contaminada. Y por eso Dios le mandó a Saúl exterminar, pero es todo, ¿ya? Por eso, para que ustedes sepan por qué lo mandó Dios a exterminar todo ello. Entonces Saúl vino y convocó a la gente, ¿ya? Entonces Saúl derrotó a Amalec. Después de haberlos convocado, fue en el nombre del Señor y derrotó a Amalec desde Havilá hasta Sur, frente a Egipto, y prendió vivo a Agag, rey de Amalec, y en todo el pueblo ejecutó el anatema. Pasó a todo lo que Dios ha dicho. Pero Saúl y el pueblo tuvieron lástima de Agag. Ojo ahí. Saúl y el pueblo, no fue solo Saúl. Saúl y el pueblo tuvieron lástima de Agag y de las mejores ovejas y vacas, de los animales gordos, de los corderos y de todo lo bueno, y no quisieron consagrarlo al anatema. Así que consagraron al anatema solamente lo vil y lo despreciado. Gravísimo error que cometió Saúl. Porque recuerden que el Señor le dijo, pasa todo, no va a quedar ni un niño, ni un animal, ni una vaca, ni una oveja, absolutamente todo. Pero dejaron que llenar. Entonces mire que a veces tú dices, ay, qué compasión hacia ciertas cosas. A veces hay que saber tener también la compasión. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día hay personas que tienen necesidad y tú le podrías decir, no te voy a ayudar. Y no estarías haciendo mal. Porque, por ejemplo, si a ti una persona que es drogadicta te viene a pedir para comer porque lleva 2 días sin comer, y tú le dices que no, tú no estás haciendo, como dice ahí, faltando a la caridad. Ahí es donde uno tiene que decir, tú tienes que saber a quién le tienes que dar compasión. Hay cosas que nosotros no conocemos de los demás. Y por eso a veces hay que pedir al Espíritu Santo que nos lleve para que ponga el sentir de a quiénes debemos dar y a quién no debemos dar. Con quién debemos caminar y con quién no debemos caminar. Con quién debemos andar y con quién no debemos andar. Eso es muy importante hoy en día. Eso es lo que Pablo dice en el libro de Gálatas. Que él dice, caminad no por ley, sino que caminad por la gracia del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Porque guiado por la ley te dice, si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Entonces, si tu hermano llega donde ti y tú lo ves que tiene hambre y te pide comida, tú dices, ay, la ley me dice que si tiene hambre y no tiene dinero, tengo que darle de comer. Eso te dice la ley. Pero la gracia de Dios, el Espíritu está hablando dentro de ti y dice, no lo hagas. Porque ese hombre es un vicioso que ha perdido su vida y ha dejado de ganarse las cosas, teniendo la posibilidad y lo que hace es aprovecharse de los demás. Entonces te dice, atente y no se lo dé. Entonces ahí tú estás siendo guiado por la gracia y por el Espíritu Santo y no por la ley. Y eso era lo que Pablo decía. Pablo no estaba en contra de la ley cuando hablaba de los mandamientos, porque muchas personas hoy tristemente, hay personas del protestantismo, hay personas que creen que ya Dios abolió los mandamientos y Dios no ha abolido los mandamientos. Ojo con eso. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que enseñen no cumplir los mandamientos, más le valdría, imagínense ustedes, aquellos que le cambian punto J y que le interpretan mal. Dios no ha abolido la ley. La ley, cuando hablo de los mandamientos, no me refiero a las leyes de que ellos hacían, que crearon, que fueron humanas, que crearon los fariseos. No, me refiero, cuando hablo de ley, me refiero a los mandamientos. Porque, por ejemplo, algunas fiestas sagradas del Antiguo sí se acabaron.
Por ejemplo, eso que tenían que lavarse antes de entrar, lavarse las manos antes de comer, que eso era sagrado. Bueno, esas cosas las quitaron. Que tú no podías caminar tantos pasos el día sábado, eso fue quitado. Entonces, ese tipo no lo vamos a llamar ley, ese tipo de preceptos fueron quitados. Pero la ley, refiriéndonos a la que dejó con Moisés, tiene que ser cumplida. Ese es tan vigente como en los tiempos de Moisés, los 10 mandamientos. Y hay que tenerlos presentes porque sobre ellos seremos juzgados. Eso no ha sido quitado. Entonces, Saúl cometieron eso. Usted mira que le dio lástima. Uno tiene que darse cuenta que uno no puede guiarse y no puede tomar una determinación por nada que vaya contrario a la ley de Dios. Mire, los homosexuales dicen hoy que porque ellos se aman y sienten amor el uno al otro, Dios les avala eso. ¿Por qué? Porque ahí hay amor. Ojo, que ese sentir es perverso. Y ese sentir va en contra. Entonces, todo aquello que vaya en contra de lo que es el mandamiento y la obra de Dios, aunque a usted le parezca que es bonito, que es chévere, no lo haga. No lo haga. Entonces, aquí estamos poniendo un ejemplo. Actualmente hoy, los que apoyan, por ejemplo, el movimiento LGTBI, con esa opción que dicen, es que ellos se aman. ¿Cómo les voy a anular yo a esas dos personas que se están amando? Mira cómo se aman. No, pero es que eso va en contra de lo que Dios ha mandado. Así como estuvo Saúl en contra de lo que Dios le mandó. Parece bonito, pero eso no es lo que Dios ha mandado. Puede parecer bonito, puede usted parecer ingenuo, pero eso va en contra de Dios. Entonces no podemos apoyar aquello que va en contra de Dios. Es la obediencia total a Dios. Y Dios conoce mucho más, porque mira, ¿por qué mandó a matar todos los animales y niños que uno diría que tienen que ver? Bueno, Dios sí sabe qué tenía que ver allí y por qué los mandó a hacer. Por eso es Dios y Él conoce mucho más de nosotros. Por eso nosotros tenemos que obedecerle a Dios ciegamente, porque es que hay cosas que nosotros no conocemos. Y si Dios te lo pide así, obedécelo así. Él sabe el por qué. No, a veces uno no tiene que buscarse preguntar y tratar de entender el por qué así. No, simplemente obedécelo. Simplemente obedece y te irá bien. No entremos en eso. Entonces, mira, ellos se dejaron llevar, entonces a Él les dio compasión. Una compasión, un pensamiento que no fue adecuado, que fue en contra de la ley y de lo que Dios había ordenado. No podemos ir nunca. Eso es delicado. No se levanten ustedes en contra de lo que Dios manda. ¿Ya? Hay personas que hoy justifican el adulterio porque dicen, nosotros nos amamos y nosotros nos queremos. ¿Para qué tenemos que casarnos? ¿Para qué vamos a ir donde un cura si ya nosotros vivimos felices así? Eso está en contra de lo que Dios ha mandado. Aunque te parezca bonito y cómodo y que lo hiciste de la mejor manera, eso es desobedecer. Aquellos que están viviendo en adulterio, es que nosotros tenemos el derecho a renacer y nos volvimos a conocer y he hecho la vida nuevamente y me siento tan feliz así y yo me siento bien así. Sí, puedes sentir bonito, te sientes a gusto ahora, pero estás en adulterio y Dios manda no vivir en adulterio. Entonces no es que sientas bonito y no es que te parezca a ti, no es que te parezca, es lo que Dios te manda. Porque Dios te respetará lo que a ti te parece. Pero si a ti te parece así, pues allá no tienes nada que ir a pedir. Allá nada tienes que ir a la esperanza. O sea, cada quien toma su decisión. O usted se somete a Dios y entra al reino de los cielos, o usted haga su vida a su acomodo. Dios no se va a poner en contra de eso. Porque si Dios se pusiera en contra de eso, no existiera la maldad. Porque quisiera Dios, todo el que se pusiera a hacer el mal, lo mandaba como en los antiguos tiempos, mochar la cabeza. No existiría la maldad hoy. Pero hoy que reina la maldad porque la gente se aprovecha de la misericordia de Dios. Entonces, si usted es una persona que quiere entrar al reino de Dios y estar bien con Dios, pues tienes que hacer exactamente lo que Él manda y no hacer como a ti te parece. Lo que a ti te parezca es añadidura del enemigo. Es como Dios te manda y más si va en contra de Dios. Entonces hay gente que justifica hoy el adulterio, la fornicación, el aborto, todo porque cuestiones de qué, de una retórica, de una ideología, de una teoría,
que ellos han creado y que en realidad es una teoría de Satanás. Y a él, porque Satanás a veces trata de poner teorías y retóricas que parecen amables, que parecen buenas, pero en realidad, si tú te das cuenta, la examina y va en contra de los mandamientos, lo que Dios manda, aunque te parezca formidable, buena y bonita, usted apártese de ahí. Usted no lo piense dos veces. Salga corriendo de ahí y no apoye más. Porque esto fue lo que le pasó a Saúl. Mira lo que hicieron ellos. Cogieron, le tuvieron lástima a Gad y se tomaron las mejores ovejas y vacas. Se cogieron lo bonito. Y ellos dijeron, pero ¿para qué vamos a matar estas vacas, estas ovejas que están tan bonitas, que están tan bellas? ¿Ya? Y el Señor siempre, mira, hay algo que siempre le recalcaba Dios a los israelitas, es no se dejen llevar por lo bonito que ustedes ven allá, porque el enemigo siempre trata de mostrarte cosas bellas para endulzarte y para llevarte. Y así muchos en el pueblo de Israel cayeron en la garra de los pueblos, hombres que se enamoraron, por ejemplo, de las que eran de otras regiones, las mujeres también, por dejarse llevar. ¿Y qué pasó? Llegaron después a vivir en el yugo desigual y comenzaron a tener conflictos. Y entonces así comenzaron a entrar al pueblo de Israel muchas prácticas idolátricas. Y así fue que entraron muchas prácticas idolátricas a Israel. Y Dios le decía, si te vas a unir a alguien diferente al pueblo de Israel, que sean ellos el que practique lo tuyo. No tienes que ir tú a practicar lo de ellos. ¿Pero qué? Se dejaban llevar. Entonces, tenemos que tener presente eso. Dios nos respeta y nos da a nosotros la libertad. Pero esa libertad es la que va a determinar a dónde estaremos nosotros. Entonces Yahvé habló a Samuel, después de que sucedió todo esto, ellos decidieron quedarse con lo gordito, lo que parecía bonito, porque a veces no todo lo que parece bonito es lo bueno. Eso también cuenta en la vida, en todo. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece maravilloso. Si no digan las grandes estafas como son, se muestran de lo más bonito, se muestra de lo mejor. A veces también esas piedras de tropiezo, que son personas que llegan a la vida de uno, se muestran bonitas. No sabemos. Por eso es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te muestra. Para que tú no caigas con esas personas, para que no te dejes engañar de esas personas y para que no te arrastren esas personas. ¿Ya? Entonces es muy importante esa parte de tener la comunión con el Espíritu y así poder nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para que nos saque de los engaños, de todas esas personas que llegan a engañarnos, de muchas cosas en las que podíamos llegar y hacer que nos puedan hacer daño, que nos lleven por un mal camino. De eso nos libra Dios, de eso nos libra el Espíritu Santo cuando tenemos comunión. Bien, entonces dice Samuel, entonces Yahvé habló a Samuel y le dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha ejecutado mis órdenes. Se contristó Samuel y clamó a Yahvé, y clamó a Yahvé toda aquella noche. Al día siguiente, cuando Samuel se levantó muy temprano para ir al encuentro de Saúl, se le dio la siguiente noticia. Saúl se ha ido a Carmelo y he aquí que se ha erigido un monumento. Luego dio la vuelta y pasando adelante bajó a Galgal. Cuando Samuel se llegó a Saúl, le dijo bendito seas de Yahvé, he ejecutado ya la orden de Yahvé. Le respondió Samuel, ¿qué es ese balido de ovejas que llega a mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Contestó Saúl, los han traído de Amalec, pues el pueblo tenía lástima de lo mejor de las ovejas y de los bueyes, y lo reservó para ofrecerles a Yahvé tu Dios, pero el resto lo hemos consagrado al anatema. Ojo con eso. Ojo con eso, que
lo peor que uno puede hacer en la vida es consagrarle, ofrecerle a Dios algo que es producto de la desobediencia, de las malas prácticas, del robo y la corrupción. Sobre todo que muchas veces nosotros, con el dinero que hemos robado, con el dinero que hemos corrompido, el dinero que hemos obtenido de mala manera, ese mismo dinero es el que llevamos a ofrecerle a Dios. Ojo con eso. Y con ese mismo dinero queremos comprar la bendición. Y con ese mismo dinero queremos comprar los sacramentos. Eso es peor que lo que hizo Saúl. Por eso lo mejor que tú puedes hacer es ofrecerle a Dios, cuando Jesús dio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que tienes que darle a Dios? Tu corazón contrito y humillado. Tu corazón, tus alabanzas, tu arrepentimiento, tu entrega, tu amor. Eso es lo que Dios quiere. Dios no espera de ti nada material. Pero es que Dios me pide que dé. Bueno, te pide, pero para que le lleves al necesitado. Al necesitado, no al que está rico. Al necesitado. Entonces, mira que intentaron coger aquello que estaba impuro, ofrecerle un sacrificio a Dios con lo impuro. Eso también ocurre cuando queremos nosotros rogar a Dios teniendo un corazón impuro, teniendo una vida impura. Eso también. Gente que no tiene ningún tipo de arrepentimiento, pero le está pidiendo a Dios que les dé todo lo mejor y que les vaya súper bien, pero ellos no han decidido en su vida arrepentimiento ni una entrega para con Dios. Eso uno diría, qué hipocresía. Entonces hay que tratar esa parte de tenerla muy presente. No caigamos nosotros en ese tipo de fariseísmo. Entonces resulta que les dice entonces Saúl le dijo, entonces hemos apartado de eso lo mejor para ofrecerlos a Yahvé. Entonces dijo Samuel a Saúl, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Él le respondió, habla. Y Samuel dijo, ¿no eras tú pequeño a tus propios ojos cuando llegaste a ser cabeza de las tribus de Israel y te ungió Yahvé por rey sobre Israel? Yahvé te hizo marchar diciendo, ve y consagra al anatema a aquellos pecadores, los amalecitas, y combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Yahvé echándote sobre el botín y haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé? Se le llenó el corazón de avaricia. Se le llenó el corazón de avaricia. Ojo, cuidemos nuestros corazones de la avaricia, porque por la avaricia cerramos el reino de los cielos. Saúl contestó a Samuel, al contrario, yo he obedecido la voz de Yahvé y he seguido el camino por el cual me envió Yahvé. He traído a Agag, rey de Amalec, y a los amalecitas los he consagrado al anatema. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y bueyes, las primicias del anatema, para ofrecerlos a Yahvé tu Dios en Galga. Respondió Samuel, ¿le agradan acaso a Yahvé holocaustos y sacrificios más que la obediencia a su voz? Y esta es la cita bíblica que nosotros tenemos que tener guardada en el corazón, guardada en la mente, y esto tiene que quedarse guardado para toda nuestra vida, escrita en grande, donde estemos, que hoy se las voy a volver a leer y ustedes la guarden en su corazón y la tengan presente como tatuado dentro de sí para toda su vida, desde aquí hasta el día que Dios los llame a ustedes, y lo tengan presente sobre todas las cosas. Y entiéndanla, medítanla en su corazón, guárdenla en su corazón y runrunenla en su corazón y ténganla ahí presente, porque eso encierra mucho de lo que va a ser desatar la bendición de Dios para nuestra vida. Y dice aquí, ¿le agrada acaso a Yahvé holocaustos y sacrificios más que la obediencia a su voz? A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios que tú puedas dar.
Así que no es, la bendición de Dios no va a llegar por las ofrendas que tú das. Hay gente que se está buscando, es buscar dar una buena ofrenda, pero si no hay obediencia no tiene sentido. Ojo, señores, hermanos míos, obediencia. Obediencia es la mejor ofrenda a Dios. Por eso, si tú hoy vas a dar una ofrenda primero, pregúntate si estás siendo obediente a Dios, a sus mandamientos, a su palabra. ¿Tú estás siendo obediente a Dios? Primero, antes de llevar la ofrenda a Dios, primero antes de presentarte a Dios y hacerle una petición, ¿estás siendo obediente a Dios? Si no, pídele perdón, muéstrale un corazón contrito y humillado. Pero ojo, para Dios es mucho más importante la obediencia. Y eso está presente al día de hoy. Eso no fueron palabras de Samuel en el antiguo tiempo. Eso está más que presente al día de hoy. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios y los holocaustos. Sobre todo que hoy estamos acostumbrados que los sacrificios nuestros son ¿cuáles? Nos están enseñando que los sacrificios entonces son: coge parte de tu salario y sacrifica una parte y entrégate. Y todo es en términos material. Los sacrificios que nos están enseñando el pueblo de Dios es sacrificio material. Y ese no es el sacrificio que Dios quiere. Sacrifica el mundo, ya apártate del mundo. Ese es un sacrificio. ¿Sí? Morir al mundo, ese es el mejor sacrificio. Vivir para Dios y enteramente ese es el mejor sacrificio. La obediencia. Entonces, más que esos sacrificios que nos enseñaron a nosotros de llevar una ofrenda, esos sacrificios, algunos te dicen que voy a hacer un manta, que una manta de subir un cerro arrodillado, otros que en Semana Santa que se latigan, otros que se dan con una correa, otros que caminan entre piedritas, otros que se ponen a hacer que tanto día no voy a tomar por un año para hacer un sacrificio para Dios, pero cuando se acaba el año se tomaron lo que no tomaron en el año. Aquellos que dicen no voy a hacer esto durante un tiempo para hacer un sacrificio para Dios, pero siguen viviendo en su vida desordenada y desobediente. ¿De qué sirven esos sacrificios? Tenía un amigo que una vez dijo así: voy a durar un año, le ofrecí a Dios por algo que le pidió a Dios, dijo que un año no iba a tomar. Pero durante ese año él no tomaba, pero yo recuerdo, en ese tiempo yo no andaba en las cosas de Dios todavía. Y yo andaba en el mundo y tomaba mucho y todo eso, y yo veía que él llegaba y no tomaba, y yo le dije: ¿pero tú por qué no tomas? Me dijo: no, yo hice una promesa a Dios. Entonces él se sentaba con nosotros, y él tenía toda la vida libertina, mundana, pecadora, lo que tú quisieras, lo único era que no tomaba. O sea, hoy en día me pongo a reflexionar sobre eso y digo yo: ¿qué sentido tenía ese sacrificio? No tomar, pero seguir haciendo, viviendo en fornicación, en adulterio, robando, haciendo de todo tipo de cosas que no eran gratas a Dios. Entonces él decía que con ese sacrificio Dios le iba a conceder lo que le estaba pidiendo. Y mucha gente hace eso. Hay unos que dicen, salen con una locura, que no me voy a mutilar, no sé qué. Hay unos que dicen que subir unos cerros, otros que ir a la villa sagrada. Entonces otros dicen también, no, que tengo que ir a 3 villas sagradas. Peor aún, más triste, que haya predicadores que mandan eso a personas. Le dicen: mira, tienes que hacer un sacrificio y ofrecerle a Dios. Tienes que ir a tales lugares, ir a hacer una oración a Dios allá y ofrecerle eso al Señor para que Dios te cumpla. ¿Cómo le voy a decir yo a una persona eso? Yo no puedo decirle a una persona eso. Yo tengo que decirle a la persona renuncia al mundo, entrégate a Dios, abandona todo lo que hacías antes, comienza a vivir con obediencia a Dios, obrando para Dios, renunciando a todo lo que hacías y orando para Dios. Y así Dios va a comenzar a alinearte las cosas. Dios con el tiempo va haciendo que abriéndote puertas y va ajustando las cosas. Pero no, hoy no hemos vuelto un cristianismo, sobre todo en el catolicismo, que es triste eso, que dañemos nuestra iglesia como viviendo una fe de recetas. Hay personas que dicen, van y piden una petición, y cuál es, durante 7 días esta oración. Te la da oración, un papelito, durante 7 días ve esta oración y ya. O sea, pero no le dicen a la persona, pero tienes que vivir como Dios manda. No,
hoy es una receta. Ve y haz esta oración por 7 días. A otro le manda, ve, hazle la oración a este santo por 9 días. A otro le dicen, ve y ponle unas velitas a la Virgen. Mira, todas estas tradiciones de religiosidad popular nacieron de ahí, de una fe laxa, de una fe errónea que tiene la gente y que todavía vive en el catolicismo, y que eso es erróneo, eso está mal. No podemos creer que en una formulita nosotros vamos a desatar, no, porque Dios sabe si tú en realidad vas a durar. O sea, como ese amigo mío, Dios sabía que él al año se iba a volver a desatar, peor aún, viviendo supuestamente bajo ese sacrificio, estaba haciendo todo tipo de pecado, viviendo en la inmundicia, porque él seguía haciendo todo lo demás, lo único que no tomaba. Entonces, nosotros tenemos que ser muy coherentes con ello. No podemos vivir, y ni ustedes hoy no pueden vivir de esa fe de receta, de esa fe de religiosidad popular. Hay gente, eso no es solamente de los mexicanos. Ustedes veían ahí, hay un programa que daban antes que se volvió muy famoso, que se llamaba La Rosa de Guadalupe. Yo sé que muchos de ustedes la habrán visto. El programa de Rosa de Guadalupe, que se volvió muy famosa, que es una tradición que se ve mucho en México, porque hay unas tradiciones grandes en México, pero que todavía también en Colombia existe mucho. Entonces, ¿qué hacen? Voy a prenderle una velita a la Virgen para que me conceda tal cosa. Voy a ponerle una velita al santo tal para que me conceda tal cosa. Voy a llevar una velita al Santísimo para que Dios me conceda tal cosa. ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué son tan fariseos? No sean fariseos, no sean hipócritas con Dios. Dios conoce. No se vuelvan ustedes ese tipo de personas. No van a convencer a ustedes a Dios con una velita. Ustedes tienen que cambiar de vida. Ustedes tienen que volverse a Dios de cuerpo, de alma y de espíritu. Ustedes tienen que circuncidar su corazón. Ustedes tienen que entregarse a Dios y renunciar al mundo. Y Dios te dará todo por añadidura. Él lo dijo. Que se entregaran todo, que todo lo demás llegaría por añadidura. No comiencen ustedes a vivir una fe de religiosidad y de formulitas. Por ahí hay un sacerdote también. ¿Cuál es? El de Barranquilla, el sacerdote, ¿cómo es que? Me olvidó el nombre de él, uno de Barranquilla, que también lleva mucha gente de peregrinación allá, que tiene un santuario. También tiene unos aceiticos y te los vende, te vende el agua, te vende hasta algodones. El que algodones ungidos. Entonces compras tú el algodón ungido, el aceite, entonces que durante 7 días en la tal parte y echarte ahí. Imagínense dónde hemos llegado, o sea, nuestra fe, cómo está tan cegada, nuestro cristianismo, cómo está tan cegado, cómo el catolicismo ha llegado a tantas cosas las cuales nosotros tenemos que comenzar a condenar, las cuales nosotros tenemos que comenzar a apartar, que tenemos que comenzar a denunciar. Y yo hoy les denuncio todo eso. No vivan ustedes una fe de formulita, del algodoncito, que hable esto durante 7 días, que hable esto durante 3 días. Vea, eso sí lo hizo, el Señor lo hizo con una persona. ¿De dónde nació todas esas cosas? Hay personas que Dios les ha podido decir, levántate durante 3 días en la madrugada a las 3 de la mañana y haz una oración que yo te voy a bendecir. Pues Dios eso lo hizo con esa persona. Pero eso no quiere decir, ¿usted qué pasó? Esa persona viene, Dios actúa en ello y le dice y le cuenta el testimonio a otras personas. Entonces vienen todas las personas y comienzan. Ay, como a Rodrigo, el Señor le dijo que levantara a las 3 de la mañana y le orara. Hiciera estas oraciones y él la hizo y lo bendijo. Entonces yo ahora me voy a levantar durante 3 días a las 3 de la mañana. No, señores, eso lo hizo el Señor con él y eso fue algo con él. Tú lo que tienes que entrar en la presencia de Dios y pedirte cómo va a ser para desatar. Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú desates la bendición en mi vida? Pero ¿qué nos hemos acostumbrado nosotros? Ve y levántate a las 3 de la mañana durante 3 días seguidos. Buscamos siempre lo cómodo. Pero no nos dicen qué debemos hacer, de cambiar. Entonces, ojo que les denuncio eso,
Y no crean ustedes que van a recibir la bendición por eso. Esas oracioncitas que colocan por ahí, yo ven en los periódicos, que se ve mucho eso en los periódicos, personas que mandan y pagan de publicar, y yo no sé cómo todavía caen en eso. Porque dice, cogen una oración y hacen durante 7 días esa oración. Y dice, tienes que rotarla entre 10 personas o tienes que publicarla, si no, no se te cumple. Imagínense usted. Y hay personas que creen eso. Yo digo, qué ceguera tan grande, Dios mío, ¿dónde hemos llegado? Y las personas tú las ves rotando y mandando a publicar en los periódicos la oración, porque si no la cumples, porque si no la publicas no se te va a cumplir. Imagínense usted, Dios está supereditado a una publicación en un periódico. La bendición de Dios está supereditado a eso, que si esa oración tú no la rotas, entonces no te va a llegar. Peor, hay cadenas que mandan por ahí en línea de WhatsApp y eso, que si tú no compartes esta oración te va a llegar una maldición o no te va a llegar la bendición. Y hay gente que lo cree. Señores, por favor, salgan de esa religiosidad, salgan de esa ceguera, no sean tan ingenuos, por no decirle otra palabra, espiritual. ¿Sí? Entonces tienen que comenzar ustedes a salirse de eso. Están sumergidos en una corriente religiosa, ¿sí? De etiqueta, de formulitas, que lo que está haciendo es que ustedes en realidad pierdan el buen discernimiento. Tienen que tener un buen discernimiento para tener una buena relación con Dios. ¿Sí? Una buena relación con Dios. No sean ustedes de practicar eso. ¿Ya? Que compra la estampita y que tiene que repartir tanta estampita porque si no, no te bendice la Virgen. Señores, por favor, ¿cómo van a creer eso? Que yo tengo que llevar no sé cuántas velas y si no prendo tantas velas, Dios no me bendice. Dios mío, ¿cómo va a ser posible? Entonces, espero que ustedes hoy, que están escuchando, sean capaces ustedes de romper hoy con todas esas tradiciones religiosas populares, porque eso se llama tradiciones populares. Eso que en Semana Santa cogen y por ejemplo, en Semana Santa van y visitan los 7, ¿cómo es que? Los 7 santuarios. Es que porque tienen que visitar 7 para que Dios los bendiga, imagínense usted. ¿De qué te sirve ya visitar 7 si va? Hay gente que va con el pecado al lado. Recuerdo de una persona que andaba en adulterio y iba con la adúltera al lado y a recorrer las 7 iglesias. ¿De qué te sirve? El principio es único. No te pongas a hacer ninguna práctica. Primero entra renunciando al pecado, al mundo, a esa vida. Entrégate a Dios, toma tu cruz y allí. Todo lo demás va a llegar. Después que tú hagas eso, todo te va a llegar. Todo. Porque Dios nos ha dicho, antes que tú pidas, ya el Padre sabe lo que tú necesitas. Y no es necesario que lo pidas. ¿Acaso si tú que eres malo sabes darle cosas buenas a tus hijos, cuánto más nuestro Dios no va a saber lo que nosotros necesitamos? ¿Cuántos sus hijos pequeños antes que le piden ya usted le van dando? Si usted sabe cuál es la felicidad de su hijo, usted sabe que si se la merece usted se la da sin que su hijo se la pida, porque usted sabe que es un hijo obediente, que es un hijo bueno y usted se lo da. ¿Cuánto más Dios viendo que tú eres un hombre y una mujer entregado a Él, que ha renunciado y se ha entregado? ¿Te crees que Dios no te va delante de ti? Antes que tú pidas ya Dios lo sabía. Entonces tu preocupación no es pedirle, tu preocupación es entregar. Tu preocupación es tu entrega sincera para con Dios. Entonces, ojo, es más importante para Dios la obediencia que los sacrificios. Y ojo con esos sacrificios vanos que hacen, ojo con esos sacrificios populares que en realidad eso no agrada a Dios. Sobre todo eso que se ven en Semana Santa, en diciembre y todo eso que son vanos. Eso no es grato a Dios. O sea, no van a conseguir nada con eso. Entonces le dijo Samuel, ¿le agrada acaso a Yahvé holocaustos y sacrificios más que la obediencia a Dios, a su voz? He aquí que mejor es la obediencia que los sacrificios, le dice Samuel a Saúl, y el ser dócil vale más que el cebo de los carneros.
O sea, la docilidad nuestra lleva como un perfume a Dios. Porque el cebo, ¿qué hacían con el cebo? Lo quemaban y eso emanaba un olor fragante, decía Dios. El cebo del carnero lo quemaban y emanaba un olor. Entonces para Dios la docilidad nuestra a Él, pues eso para Él es como un perfume. Porque la rebeldía, ojo, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. Si hay un pecado que nos condena a nosotros directamente es la brujería, la hechicería, tanto el que la practica como el que los consulta. Ojo a esto. Hechicería, brujería, chamanismo, espiritismo, tabla ouija, vudú y todo ese tipo de santerismo, todo ese tipo de prácticas ocultas, de ocultismo, esotérico, todo eso es pecado de adivinación. Y eso da condenación directa, eso no tiene remedio, eso da condenación directa. Y quienes practican eso, 40 días se aparta el espíritu de su hijo. Y aunque se arrepienta, se condena. Entonces mira, le está diciendo, igual que ese pecado tan grave como la brujería y la adivinación, es la rebeldía contra Dios. O sea, cuando yo me rebeldizo a no cumplir lo que Dios manda, ¿qué Dios ni qué Dios? Eso no existe, es un cuento y tú comienzas a vivir en rebeldía, a hacer lo que te da la gana, de vivir como te da la gana y en rebeldía con Dios, sobre todo teniendo conciencia acerca que te han dicho, mira, apártate de esto. ¿Cuál? Paro bola a eso, yo vivo mi vida como quiera. ¿Cuál Dios? Dios que se ocupe ya de los demás, porque hay gente que tiene una rebeldía tan grande dentro de su corazón que habla a veces unas cosas que ata su vida. Entonces, y aquí habla, mira, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación como iniquidad e idolatría. Esas personas obstinadas y necias que por más que le estás diciendo, pero vas por el mal camino, eso no es grato a Dios, está, ¿qué Dios ni qué Dios? Y sigue, eso se llama obstinación, eso es idolatría. Entonces es tan grave esa obstinación porque es parecido a la idolatría. La obstinación es como la idolatría, la iniquidad e idolatría. Y la adivinación, la rebeldía es como el pecado de adivinación. Entonces mire, cosas que nosotros debemos tratar de apartar de nuestra vida, la rebeldía y la obstinación. Eso de rebeldizarnos contra Dios, contra su obra. Hay personas que cuando en momentos difíciles comienzan a decir, ¿cuál Dios ni qué Dios? Mira cómo estoy. No sé qué, Dios se olvidó de mí, ¿qué va? Si Dios me quisiera, hiciera... Y comienzan a decir una cantidad de cosas contra Dios. Y se comienzan a levantar y a hacer unas cosas de rebeldía. Ojo con eso. Ojo con eso. Y la obstinación de seguir haciendo por más que te lo digan y seguir en la obstinación, eso es idolatría. Rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como iniquidad e idolatría. Tenemos que tener muy presente eso porque normalmente las personas cometen mucho ese error haciendo daño a ellos. Entonces dice, por cuanto tú te has desechado la palabra de Yahvé, Él te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces dijo Saúl a Samuel, he pecado, pues he traspasado la orden de Yahvé y tus palabras, temiendo al pueblo y escuchando la voz de ellos. Mira, este hombre se condenó por escuchar y por querer agradar a los hombres y por no agradar a Dios. Por eso hoy, cuando tú vayas donde un ministro o alguien y tú le hagas una denuncia sobre algo que está haciendo y él dice, es que yo lo hago porque a mí me manda el obispo o a mí me manda el papa, dice, ojo, que Saúl le fue quitado el reinado por agradar a los hombres y no agradar a Dios. A Saúl se le fue quitado el reinado por querer seguir lo que le mandaban los hombres y no por cumplirle a Dios. Esa es la respuesta que le pueden dar claramente a la luz de la palabra cuando ustedes vayan. Donde los ministros o esas personas que a veces se amparan en eso de decir que están siguiendo a un superior, ¿no? Y van en contra de Dios. No, Señor. Es primero la obediencia a Dios. Porque hoy estamos viendo muchos en la iglesia. Los sacerdotes hacen cosas que no son que Dios mande, la hacen simplemente porque ya se normalizó y porque el obispo... Les voy a poner un ejemplo. El de
el de dar la comunión, las mujeres que dan la comunión. Ustedes no deben recibir la comunión de ninguna mujer. Entonces ellos ponen a dar comunión ahora a las mujeres porque supuestamente ya el obispo ha dado el aval. El obispo puede decir lo que quiera, pero el obispo no es la ley ni es Dios. Y Dios le dio el sacerdocio solamente a los hombres y son ellos los que tienen que ejercer. Por eso no podemos, la mujer no puede darse para dar el cuerpo de Cristo, ni podemos nosotros recibir el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener allí. Eso está por encima de lo que es una determinación de un obispo o de un papa. No, señor. El papa dijo que los adúlteros podían comulgar, pues la palabra de Dios dice que no. Pues yo no voy a seguir al papa por muy papa que sea. Yo tengo que seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado se hace reo de su propio pecado. Yo no voy a seguir a ningún obispo, ningún hombre, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Primero están los mandatos de Dios. Tenemos que tener muy claro porque no podemos dejarnos seguir de hombres simplemente por querer estar bien con ellos y complacer. Que ese es el gran problema hoy del sacerdocio. Por querer estar bien con la gente, ya no les predica. Es muy raro el sacerdote que predique sobre los pecados de las personas, ¿no? Ya te dan un discurso allí para tener a las personas ahí tranquilas y contentas. Ya están diciendo que el infierno no existe. Y les van dando un discurso simplemente que parece más de superación, de motivación, de positivismo y ya. Pero no les hablan acerca de lo que Dios manda, de ese arrepentimiento, de esa entrega, de ese doblegarse, de que la condenación sí existe, de que Dios vendrá y que vendrá con justicia y acabará y le mochará la cabeza a todos aquellos que no estén en gracia. Cuando Él mande a cortar la cizaña, vendrán los ángeles de los 4 puntos de la tierra, vendrán desastres sobre la tierra, la humanidad temblará de miedo y esto será caos terrible. Eso viene, eso viene. Entonces tenemos que tener nosotros, no tenerle miedo a los hombres, sino tenemos que tenerle miedo a Dios. Nosotros no debemos temer a los hombres, nosotros lo único que debemos temer es a Dios. Al único que debemos temer es a Dios. Por lo tanto, de hoy en adelante usted tiene que tener presente que debemos seguir lo que manda la palabra y como está en la palabra y no lo que mandan los hombres. Y si tú hoy, el predicador que está enfrente de ti, te está diciendo algo que está en contra de la palabra y de los mandamientos, pues yo no debo cumplir eso. Yo debo cumplir lo que está en la palabra y los mandamientos. Tienen que tener mucho cuidado con eso y no dejarse arrastrar de esos falsos hombres, ¿sí? Sobre todo esas falsas hoy iglesias que están allí, que han creado, todos estos protestantes que van creando y creando cada vez más división simplemente por tener personas, por tener poder, por tener... Vea, yo les aseguro que si quitaran la cuestión de tener dinero, de cobrar dinero en las iglesias, les aseguro que se acabaría la división. Porque eso es lo que crea división. Les voy a poner un ejemplo. Mira, los pastores se pelean las ovejas. Les dice, si tú eres de mi congregación, tú no puedes ir a diezmar allá. Porque así he visto que algunos que le han dicho, ¿cómo vas a diezmar allá si tú te congregas acá? Así también a los sacerdotes, que si eres de esta parroquia no puedes estar yendo a la otra parroquia. Y se ponen un celo, ¿por qué? Porque quieren tener cantidad de personas, pero ¿para qué? Para que le dé lo que ellos necesitan. Entonces, si nosotros quitáramos eso, que hay que quitarlo, y esta es nuestra voz a ustedes, para que ustedes sean parte también de ese ejército que denuncia y que salga de ese movimiento donde somos de uno o del otro. Recuerden que hubo una pelea en el Nuevo Testamento donde uno decía, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, yo soy de Apolo. ¿Y qué les dijo Pablo? No somos de nadie, todos aquí solo somos de Jesús. Y así tenemos que nosotros, yo no soy de esta parroquia, yo no soy de este sacerdote, yo no soy de este predicador, yo soy de Jesús. Y mi relación es Jesús y yo. Yo voy donde ellos porque, bueno, yo quiero reafirmar mi fe y tener, escuchar la palabra. Pero yo no tengo que ponerme a
pelear como hacen muchas personas con respecto a eso. Ni mucho menos los predicadores a crear un monopolio y a buscar adeptos de personas para tenerlos allí. Simplemente, ¿por qué? Porque quieren tener una gran cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, ahí estamos nosotros yéndonos por caminos cerrados, ¿ya? Yéndonos por caminos cerrados. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros no dejarnos arrastrar de esos movimientos, porque el mismo hombre crea esos movimientos. Trata de tener a unos, como dice, preso ahí y les dice, usted no puede ir allá, usted no puede ir allá. No. Nosotros estamos simplemente llamados a anunciar. Usted escuchó, yo he cumplido. Es que a mí el Señor no me mandó a que yo tenga que tenerlos a ustedes ahí y que sean parte mía. No. El cuerpo es Cristo. El cuerpo no soy yo. El cuerpo no es el sacerdote. El cuerpo no es el obispo. El cuerpo no es el papa. El cuerpo no es el predicador. El cuerpo es Cristo. Y yo simplemente predico para que ustedes vayan donde Cristo. Nosotros somos como Juan el Bautista, vayan donde Él. Y yo simplemente les anuncio algo, pero para que ustedes vayan donde Él. Y yo tengo que es predicarle a las personas, así como le estoy diciendo hoy, ustedes tienen que ir donde nuestro Señor Jesucristo. A Él es que tienen que someterse. Ustedes tienen que salir de esa religiosidad en la que están, de creer que poner una velita a la Virgen les va a conceder, de creer que por pagar una misa se les va a conceder eso, de creer ustedes que por pagar y llevar una ofrenda material se les va a conceder, de creer que voy a hacer un sacrificio, dejar de tomar un tiempo, pero voy a seguir mi vida, o de voy a visitar unos santuarios, de visitar unas iglesias y Dios me va a conceder, de ponerle flores a las imágenes y Dios me va a conceder. Ya tenemos que salir de eso. Ese no es el verdadero cristiano, ese no es la verdadera fe, eso no es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Quiere de nosotros hombres íntegros, obedientes, que renuncien a la vida que tienen de pecado, entregados a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y todo, mire, todo, absolutamente todo te llegará por añadidura. Tú comenzarás que tus manos se llenarán, tu vida cambiará y todo te comenzará a llegar en el tiempo adecuado y tú verás que ya tú dices, Dios mío, todo lo que tenía Dios reservado para nosotros. Porque Dios te la va dando cada cierto tiempo, en el momento adecuado. Pero muchas cosas llegarán sin que tú la pidas, ya están ahí. Antes que tus labios se abrieran, Dios ya estaba preparando para que llegaras. Y más rápido de lo que tú crees te van a llegar. Tú simplemente concéntrate, obediente a Dios, cumplidor de Dios, entregado en cuerpo, alma y espíritu para Dios. ¿Sí? Y no se pongan a buscar otras iglesias. Uno no tiene que cambiar de iglesia. Uno lo que tiene que cambiar es de corazón. No se pongan a buscar iglesias protestantes. No se vayan donde esos pastores que simplemente lo que han creado división. Es cierto que hay mucha falencia en los sacerdotes, pero Dios los va a juzgar y Dios va a cambiar ese sacerdocio. Ya Dios comenzó a cambiar ese sacerdocio. Dios va a cambiar ese sacerdocio. Entonces nosotros tenemos que vivir en unidad. Y pues si hay algo que denunciar, denúncienlo. Porque nosotros tampoco vamos a estar a ellos, hay que decirse. Si lo que están haciendo mal, dígase. Si no les gusta, pues ellos verán a ver, pero de qué decir, obviamente, adecuadamente, como Dios manda. Pero nosotros tenemos que despertar el celo por la obra de Dios. Nosotros tenemos que despertar el celo por el templo. Y no dejemos nosotros como Saúl ganarnos una condenación y que nos quiten la bendición y el reinado simplemente por agradar a otros. Porque el Señor dijo que aquellos que se avergüencen de Él, Él se avergonzará de ustedes el día del juicio, dijo el Señor. El que se avergüence del nombre del Señor, el Señor se avergonzará el día del juicio. Así que ojo, hay muchos que a veces tienen esa fe guardada ahí, como si la tuvieran un paño guardado ahí en un closet. No, Señor, desempolven eso y pónganlo, pero sobre todo en la vida. Si usted dice, es que yo no soy bueno de palabra, pues practíquelo con sus acciones y su vida. Sírvale al hermano, sea generoso, sea amable, sea bondadoso, sea muy amoroso, ¿sí? Sírvale con su vida, que la persona vea
que hay una persona que tiene una gran disposición, que tiene un gran corazón, que es dado. Y dice, no habla, pero la vida dice mucho de esa persona. Eso es lo que Dios quiere. Porque no todos van a ser predicadores, pero todos sí podemos manifestar esa fe que tenemos. Todos sí estamos llamados a vivir y a mostrar esa fe. Y lo mejor que podemos hacer es mostrar una fe con nuestra vida. Entonces, dijo Saúl a Yahvé, he pecado, pues he traspasado la orden de Yahvé y tus palabras, temiendo al pueblo y escuchando la voz de ellos. Craso error. Perdona ahora, te ruego mi pecado, vuélvete conmigo y voy a adorar a Yahvé. No me volveré contigo, dijo Samuel a Saúl, pues has desechado la palabra de Yahvé, por lo cual Yahvé te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Y dándole Samuel la espalda para irse, le asió Saúl del ruedo de la capa, la cual se rasgó, o sea, lo jaló por la capa. Y dijo Samuel, arrancado ha Yahvé hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Así como él le arrancó la capa, le digo, así Dios te ha arrancado hoy el reinado sobre Israel. Y digo Samuel, arrancado a Yahvé hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. Pues no miente el esplendor de Israel, tampoco se arrepiente, porque no es como un hombre para arrepentirse. Respondió Saúl, he pecado, mas hónrame ahora, te ruego, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Se volvió Samuel y siguió a Saúl, y adoró Saúl a Yahvé. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agag se acercó a él con aire complacido, pues se decía Agag, seguramente ha pasado ya la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo, así como tu espada ha privado de hijos a tantas mujeres, quede también tu madre sin hijo entre las mujeres. Y Samuel destrozó a Agag delante de Yahvé en Galga. Y se retiró Samuel a Ramá. Saúl, empero, subió a su casa, a Gabá de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl en todo el resto de su vida, pero lloraba por Saúl, porque Yahvé se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey sobre Israel. Y ya nada podía hacer, muchos ruegos hizo, pero ya no pudo hacer nada. Entonces, no nos ganemos nosotros que el Señor nos pueda desechar. La obediencia es algo que aprendimos hoy, que nos muestra qué hizo apartar a Saúl del reinado y que Dios se lo quitara, la desobediencia. Comencemos nosotros a ser más obedientes a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Escuchemos la voz del Espíritu y comencemos a obedecer. ¿Cómo la escuchamos? Primero, renuncia a todo, deslígate de todo, para que puedas tener un interior dado para poder escuchar esa voz, a ese que te guía, a ese que te aconseja, a ese que te consuela. A veces no sentimos el consuelo de Dios ni la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados en la vida, estamos tan llenos de otros intereses y de afanes y demás, de tensiones, y eso no nos permite poder sentir ni vivir eso. Entonces, que sea ahora que comencemos nosotros en ese proceso de tener la obediencia y lo que Dios nos ha prometido a cada uno, un trono, un reino grandioso y maravilloso, no lo perdamos nosotros por agradar a los hombres. ¿De qué sirve agradar a los hombres? ¿De qué sirve perderte por un hombre o por una mujer? ¿De qué sirve perderte por una casa? Si eso no te lo vas a llevar el día que mueras. Y el día que mueras, ya eso no te va a servir de nada. Más bien lo que tienes, utilízalo para agradar a Dios, que eso sí es verdadero. Todo lo que hagas, todo lo que tengas, todo lo que puedas conseguir, todo hazlo para agradar a Dios. Todo lo que hagas y todo lo que tengas sea para agradar a Dios y para hacer la obra de Dios. Hacer el bien a los hermanos, porque eso es lo que Dios nos manda. A vivir en hermandad y en comunidad con amor. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 15 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno.